Felipe Vallejos, como cada miércoles, está con nosotros. Felipe, saludos, buenos días. Buen día, gracias. Cuentan, comencemos por el episodio final, el pacto de la migración mundial. ¿Cómo era sostenible o cómo es? Porque lo van a firmar otros, en Marruecos, Marrakech, Marruecos, el día 11, los días 11 y 12. Sostenible, ordenado, tenía otro término. ¿Cómo ha visto todo este proceso desde el punto de vista del pacto en sí, de los compromisos que generaba y a lo que el gobierno se vio forzado finalmente, luego de muchas quejas y rechazo de sectores diversos del país? Bueno, el gobierno salió debajo de una patana, como decimos popularmente. Este pacto viene a consecuencia de lo que se ha conversado, la declaración de Nueva York, aunque tiene 2 años en discusión. Se firmó en primera instancia en julio de este año y nadie dijo nada. Comenzó hace 2 años la discusión y nadie dijo nada. Y faltando 10 días para la ratificación, entonces que comienza una ofensiva mediática política importante, bastante estructurada y muy agresiva, y que tuvo, entonces, obligó a Palacio Nacional a referirse al tema, anunciar una comisión interinstitucional y 24 horas después dar su parecer, donde decía que finalmente no iba a ratificar un pacto por los compromisos que esto conllevaba. Entonces, básicamente, en términos de opinión pública, se felicita al presidente Medina por haber escuchado a la ciudadanía, pero en muchos sentidos le doblaron la mano. Le doblaron la mano al gobierno, que había dicho incluso desde Cancillería que el pacto era un hecho. Entonces, una cuestión realmente delicada en términos de cómo desde las redes sociales, como mucha gente dice, pero también hay una ofensiva mediática tradicional que sigue teniendo mucho más peso incluso que que los propios nuevos medios. Y ahí entonces fue que se fijó una posición clara, donde salen los partidos tradicionales de derecha o más conservadores, vamos a decir, y también partidos grandes como el PRM, que fueron un poco más tenues en su crítica, pero como sea, llamaron a revisar el pacto y a tener una consulta amplia donde pudiese establecerse realmente las implicaciones de este pacto, y esto fue llevándolo a un terreno, a Palacio Nacional, de tener que referirse, anunciar una comisión interinstitucional y finalmente consultor jurídico decir, está muy bonito, pero en esta nos quedamos por el bien del interés nacional. Hay que sumar también voces del partido de gobierno, porque en el acto de Santiago, en el que Abel se suma a las aspiraciones de Leonel Fernández, Abel es una figura importante como alcalde, pero tiene una proyección nacional y atacó duramente el pacto. Y otros congresistas del Partido de la Liberación Dominicana, editorialistas, el CONEP, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en los medios, realmente hubo una importante ola de opinión, mucho más allá de las redes. Editoriales, el Listín hizo 3 editoriales, sí. el Día, todo. O sea, el gobierno vio esta situación de, bueno, hay que salir de esto, la comisión, pero una comisión para resolver el problema. Sí, es una señal realmente que el gobierno recibe en este caso de para futuros temas polémicos. Vamos a ver qué pasa el próximo año con distintos temas que son muy delicados, pero que desde ya han recibido el rechazo. Este es un buen examen de cómo la ciudadanía, sin querer queriendo, se pusieron de acuerdo. Desde el ala más conservadora, como el Frente Nacional Progresista, pasando por el Partido Reformista, la Fuerza Nacional Progresista, Partido Reformista, e incluso el PRM, la ciudadanía como tal, sociedad civil organizada, el sector productivo, el empresariado, y bueno, hasta ahí, por supuesto, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, es decir, emitieron comunicados muy estructurados desde el punto de vista externo y muy agresivo y permanente durante varias semanas que duró este debate de rechazo al pacto. Es una señal de cómo reacciona la ciudadanía cuando estás detrás de un solo tema, se posiciona en los medios de comunicación, hay un solo mensaje de no al pacto, es lesivo para la soberanía nacional, y entonces la reacción del gobierno central de dar marcha atrás a una discusión que había dado por hecho durante los últimos 2 años y ahora especialmente a partir de la firma de la Declaración de Nueva York.
Yo decía que pasada esa página y que el gobierno examine esto que planteas, esta experiencia de que las cosas no se pueden imponer y no me importa, como ha estado ocurriendo en una serie de hechos. Pasemos ahora a sacar el paquete que nos mandó Estados Unidos y que nosotros aceptamos o que negociamos, que ese es un tema sin resolver, que ha provocado muchas contradicciones en el gobierno y que en definitiva uno no sabe con qué opinión quedarse. De todas las que se han ofrecido, hasta una denuncia del ministro de Interior, presidente del Consejo de Migración, diciendo que eso viola la ley de migración. Bueno, el canciller dijo una cosa, luego salió el jefe de la DNI, el director de la DNI a decir otra, Fadul dijo otra, es decir, hay una suerte de, por fuera se aprecia una suerte de improvisación en términos de comunicación, eso es muy peligroso para el gobierno, muy peligroso para la gestión de Danilo Medina, porque se había caracterizado por años muy bien estructurado en términos de comunicación, era un golpe bueno detrás del otro para el presidente Medina. En los últimos meses, a partir del año 2016, cuando gana de manera holgada, se comienza a ver se empieza a vislumbrar estos baches de comunicación, de estrategia, y esto va a repercutir evidentemente en el éxito de su gestión, que de por sí ya es muy delicada y mucho más expuesta que su primera gestión de gobierno. Por tanto, creo que es un llamado de atención para el gobierno de volver a juntar sus tropas, de aunar esfuerzos y de establecer una estrategia clara y dejar el menor espacio a la improvisación, porque eso evidentemente puede ponerlo en aprietos, como lo hizo con el famoso capo o ex capo que hemos recibido en República Dominicana de manera momentánea, según fuentes oficiales, y ahora con el tema del pacto migratorio, es decir, y sobre todo con todo lo que es relaciones exteriores, porque es un tema muy delicado, dado que somos un país que comparte este territorio con Haití, que es el país más pobre del hemisferio, con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas propias de ese país. Bueno, a ver qué resulta con este paquete, que también ha habido 1000 opiniones. Ayer el Listín trajo un examen del Listín Diario, un examen bastante interesante de una comunicación a través de la embajada, una agencia de los Estados Unidos. El G20, Buenos Aires, China, Trump, ¿cómo has visto todo esto? Se portó bien Trump, ¿Sí? De hecho, no hubo grandes declaraciones polémicas, parece que fue a enfriarse un poquito con China sobre todo, hizo hasta una parte con el presidente de China para darle un alto al fuego a la guerra comercial que se había librado en los últimos meses, y el protagonista también fue la propia Argentina con el presidente Macri y la organización de un evento tan importante. Incluso hubo una inversión de 3.000 personas, términos de capital humano de 3.000 personas que trabajaron en la organización de este evento. Hubo ciertas situaciones curiosas, típicas de estos encuentros de alto nivel, como que el traductor de Donald Trump no funcionaba, o la foto oficial con el presidente de Argentina lo dejó ahí colgando en el pleno escenario, es decir, una cantidad de cosas que pasaron, pero en términos económicos de profundo impacto para la región, sin lugar a dudas que la ratificación o el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá fue el gran protagonista. Ahora no se entendió muy bien por qué es que Peña Nieto va a firmar algo un día antes de salir del poder. Me imagino que fue en mutuo acuerdo con el actual inflamante nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no tiene una agenda tan interesante o tan profunda en términos de relaciones exteriores, y una suerte de pacto de no agresión con Donald Trump que dudo que perdure por mucho tiempo, dada la personalidad tan interesante de ambos presidentes de países tan importantes para América Latina y Estados Unidos y América en términos generales. Son dos personajes. A propósito, ¿cómo has visto el discurso primero de AMLO, de López Obrador, y las medidas que ha anunciado, incluso de retirar ese acuerdo, digo, el legal, de no persecución a los presidentes salientes en México, y que sí dice que sí se le pueda perseguir, y ha tomado una serie de decisiones que
que lucen muy controversiales y que podrían generar situaciones en su gestión como revocatorio cada 2 años, el no uso de aviones, helicópteros, una serie de medidas que evidentemente son populistas. Bueno, AMLO en su discurso cuando asume como presidente dice que esto es un cambio profundo en, en el régimen político y lo ha visto en los primeros días. Primero, crea una comisión de la verdad, al más puro estilo de país retornando de una dictadura, volviendo a la democracia, crea la comisión de la verdad para dilucidar qué fue lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos y a todas luces asesinados de Ayotzinapa en México. Y además dice que se quita la inmunidad y se quita la inmunidad, vamos a decir, de la propia del presidente para ser perseguido en caso en términos judiciales, en caso de cualquier tipo de malversación. Pone en venta el avión presidencial, se baja el salario y dice más nadie en el Estado va a ganar más que el presidente. El presidente se autoimpuso un salario de aproximadamente $5.000 mensuales, estos son unos 250.000 pesos dominicanos. En términos locales es bastante atractivo. Ahora en México la realidad económica es diametralmente diferente y hay funcionarios de México que llegan a ganar 10.000, 15.000, 20.000 dólares mensuales y se están viendo en una nueva realidad con López Obrador de que ya no puede ganar nadie menos de 5.000, despidos masivos, renuncias masivas, llamado a pedidos anticipados de jubilación, es decir, mucha gente se está yendo para su casa porque dice no voy a pasar de ganar 20.000 dólares en un puesto alto del gobierno a 5.000 dólares mensuales, que es lo que ha impuesto López Obrador. Ahora bien, esta es la nueva realidad de un hombre que fue elegido democráticamente. Otra cosa es con guitarra. Y entonces, en términos del ejercicio como presidente, estamos viendo mucho populismo, muchas señales de caerle bien a la gente y pocas situaciones legislativas, políticas que puedan realmente surtir un impacto profundo en un país altamente desigual, con bajo salario y mucha violencia. Es un hombre muy honesto, pero indudablemente que uno lo ve venir. No, con Chávez exactamente no se puede hacer la comparación, aquel militar, en principio militar golpista, una mezcla entre Che, Fidel, Bolívar, y un populista tremendo, con un gran carisma. Pero este tiene una gran legitimidad, el 52, 53% de los votos, o sea, con lo que podría ser una dificultad posteriormente, porque tiene Congreso para pasar las leyes. Eso le facilita por un lado, pero con este conjunto de criterios populistas puede crear situaciones embarazosas. Se comprometió con el aeropuerto, hizo una consulta que no podía ser vinculante porque no era presidente en ejercicio, y la vota el 1 punto tanto y valida eso y rompe con una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Y sobre todo se pone de frente al sector empresarial más importante, a la gente de mayor peso, y con un revocatorio cada 2 años. O sea, hay un conjunto de medidas que uno dice, como que uno lo ve, como que uno lo está viendo. Le está sobrando populismo, le está faltando pragmatismo a López Obrador en ese caso. Se mete con el sector privado, que es fundamental para la economía. Sea bueno o sea malo, es fundamental, claro. Hay que entenderse con ellos. El tema del aeropuerto es un buen ejemplo de eso. La legitimidad, vamos a ver hasta dónde le dura, porque el populismo tiene las patas cortas. Exacto. Para tener, en algún momento, tener que rendir resultados. Tiene el Congreso a su favor para pasar leyes, pero no podemos estar en esta eterna lanzamiento de medidas de corto impacto y de mucho ruido, pero que está como en esa filosofía de pan para hoy y hambre para mañana. Entonces vamos a ver realmente qué es lo que quiere, porque todavía no ha presentado, digamos, un plan convincente de gobierno y ya anuncia un cambio de régimen político profundo, radical, pero pacífico, y se quita la inmunidad, dice que cada 2 años se va a consultar a ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, es decir, está mucho más preocupado. Y lo más preocupante, habla de reelección. En México no se estila la reelección como países como República Dominicana. Es un sexenio, una constitución que no ha sido modificada en ese sentido, aunque es verdad, pasaron 70 años del partido del PRI,
Pero en los últimos años, es decir, desde Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, jamás se había hablado de una supuesta reelección. ¿Por qué López Obrador sale en su discurso hablando de no reelección? Entonces, no pienses en un elefante, qué es lo primero que yo voy a pensar. Es decir, son señales preocupantes que hay que ver con mucho cuidado porque es un país muy importante para la economía de América Latina y no queda exenta en este caso República Dominicana. Bueno, que San Ramón lo saque con bien, decimos por acá, porque además sin esa capacidad técnica que va a salir, va a huir del sector privado, será un problema mayor. Bueno, gracias Felipe. Gracias. Felipe Vallejos, como cada miércoles, ha estado con nosotros. Vamos a hablar con un abogado, más que abogado, juez de un buen ejercicio, pero que hace un libro distinto, no un libro sobre derecho, sobre la aplicación de las leyes. Se llama El Salto o la Redención, una reflexión sobre los problemas de la República Dominicana y sus posibles soluciones. Cuando lo vi, digo, bueno, el magistrado Modesto Martínez parece que se va a dedicar a la política, se va a lanzar además con esta portada. Y vamos a hablar con él en unos minutos a ver de qué se trata esto y hacia dónde esto podría conducir, ¿verdad? Así que el magistrado Modesto Martínez estará con nosotros en breve. Antes el doctor Richard Marín tiene recomendaciones de salud para todos.